Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hacer un juego como el que están viendo en pantalla. Es de tratar de seleccionar objetos que son escolares y en caso de que no sean escolares, pues me quitará un punto, como ahorita. Al final del juego tendremos un pequeño título donde nos dirá bien hecho, checa tu puntuación y no podremos mover lo que viene siendo nuestro personaje principal. ¿Quieres poder hacer este juego? Pues te invito a que sigas viendo el video. Si quieres aprender a hacer el fondo y los sprites, te estaré dejando el link en la descripción para que puedas ver los videos anteriores y puedas hacer tu propio fondo en Krita y los sprites en PowerPoint. Muy buenas a todos, pues bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es elegir un objeto. Aquí es donde vamos a colocar los sprites que hicimos en el primer video. Vámonos a subir objeto. Y aquí es donde yo guardé todos los objetos. Vamos a ver si me deja hacerlo todos de golpe o si hay que hacerlos todos directos. Sí me dejó hacerlos todos de golpe. Vamos a borrar el gatito porque no lo vamos a usar. Ok. Estarán preguntando cómo hacerlos más chicos, más grandes. No se preocupen. De poco a poco vamos a estar haciendo el juego. Es relativamente simple. Vamos a tamaño y podemos darle 50 y se hace más pequeño. Podemos darle incluso 40. Yo voy a quedar ahorita con 40 para algunos objetos. Voy a estar haciendo esto. Yo lo voy a hacer con cámara rápida, pero ustedes pues obviamente se van a tener que tomar su tiempo. Así que voy a darle cámara rápida y ustedes vean. Lo siguiente que voy a hacer es agregar el fondo. Va a cambiar un poquito el fondo al original. Luego pues me gustaría explicarles el por qué, ¿verdad? Y es que perdí el archivo y pues volví a hacerlo. Hay unos ligeros cambios, no es la gran cosa. Aquí está, si se dan cuenta, pues siguen siendo dos árboles, césped y el cielo. No es mucho. Voy a darle en convertir a vector de una vez. Ahí está. Y ya vamos a centrarnos en lo que viene siendo la programación del código. Vámonos otra vez a código. Vamos a hacerlo sprite por sprite. Y continuamos. Ok, vamos a seleccionar, a presionar la banderita. Aquí se dan cuenta viene siendo el mismo juego pero con manzanas. Vamos a agregar un loop. Para eso nos vamos a control. Aquí está un por siempre. El de espera, vamos a hacer que espere un segundo. Queremos que al inicio desaparezca, vamos a agregar eso. Apariencia, vamos a agregar el de esconder y el de mostrar. Así que primero va a esconderse originalmente y después un segundo se va a mostrar. Ok, de ahí se va a ir a una posición. En este caso queremos que esté lo más arriba posible, lo más que se pueda. Hasta ahí está en movimiento y por aquí tiene que estar. Ir a X, ir a Y. Ok. Ok, esto de esconder y mostrar lo vamos a poner al final. Primero vamos a irnos conforme está el código aquí y ya vamos a irnos a mostrar. Ahí está. Mostrar. Ahora sí ya viene el loop. Por siempre. Vamos a cambiar posición de Y en menos 10. Es una buena velocidad. Igual ahorita que estamos haciendo el testing,
puede que hagamos algunos cambios. Hay que poner también otro de espera de 0.001 segundos. Disculpen, ahí está. 0.01. Ok, muy bien, ahí está. Vamos a agregar otro loop. Ok, el objeto número 1 ahorita lo vamos a escribir, lo vamos a dibujar, perdón. Para poder dibujarlo nos vamos a ir, a ver, aguántame un momento, déjenme darle en guardar. Ahorita vamos a guardar por el momento y vamos a importar el objeto número 1. El objeto número 1 pues viene siendo una pequeña canasta, es este de aquí. Guardar como imagen. Al final del día pues es hacerlo, pues es igual que los demás sprites, no es la gran ciencia, es solamente una figura, es como un cuadrado. De hecho pueden dibujar un cuadrado, lo deforman, y que fue lo que yo hice. Agregué unos cuantos colores y ya es nuestra canasta. Entonces es algo simple. Vámonos a subir objeto y le había puesto canasta, aquí está, abrir. Ok, está gustando esto, si no voy a buscar el sprite original y ahorita regreso. Ok, ya encontré el objeto, el ítem, aquí está, es el de la canasta. Bien, regresemos, estábamos con la parte del código. Bien, era una condicional, si está tocando, estaba tocando, ok, en ese objeto 1 le vamos a poner canasta. Así que vámonos a sensores. Ok, tocando, voy a arrastrarlo hacia acá y vamos a buscar el que diga canasta, que seguramente está hasta el final. Aquí está, canasta. Si está, vamos a querer que nos dé un punto. Bien, y posteriormente se va a esconder el objeto. Ok, aquí está la variable esconder, pero estarán preguntando cómo creo una variable. Bien, nos vamos aquí a variables, crear una variable. Voy a ponerle puntos, puedes ponerle calificación igual si quieres. Yo me voy a quedar con puntos, se me hace como que lo más práctico y lo más cómodo. Cambiar puntos en 1. Cambiar, aquí está, puntos en 1. Bien, posteriormente quiero que se esconda el objeto y vamos a hacer otro if, otro si. Ese tendrá que ir abajo. Vamos a poner el sensor, si está tocando el color. Si queremos que desaparezca con un color predeterminado, le damos clic al color, cuentagotas, disculpen, y aquí está. Se selecciona el tipo de verde. Recuerden que les dije que íbamos a usar verdes distintos, que esto nos iba a ayudar para el código. Queremos que se esconda. Ok, vámonos a apariencia y vamos a buscar lo que dice esconder. Y listo, en teoría debería de funcionar. Ahorita vamos a hacer una pequeña prueba. Ok, haremos la prueba. Tenemos aquí 2 puntos. Estuve haciendo unas pruebas antes para no hacer el ridículo, así que le doy clic, baja la mochila y si apretamos pues obviamente nos va a sumar un punto y es un 3. Voy a darle en detener, voy a cambiar algunos objetos, por ejemplo la canasta, para ver si desaparece al momento en que toca el pasto o el césped, mejor dicho. Ahí está, si desapareció, no nos dio nada y es lo que queremos que haga el código. Es algo simple, es algo sencillo, ahí no hay que hacerlo muchas veces, solamente le demos control C y vayamos ahorita a todos los que son objetos escolares, porque este juego es de cosas escolares. Disculpen, no lo agarró.
control C, control V, y voy a hacer esto de forma rápida, así que en corto me los voy a estar copiando y pegando y nos vemos ahorita. Ok, ya tenemos el código para los objetos escolares para que aparezcan y desaparezcan a la vez. Lo siguiente que vamos a hacer es para los objetos que no son escolares. Lo mismo, vamos a copiar y pegar código, pero en esta parte en vez de que dé un punto nos dé -1. Vamos a hacer la prueba. Ok, aquí está, voy a hacer la prueba lo más arriba que se pueda. Aquí están los puntos, el 3, y voy a picar. Ok, si se dan cuenta, todos los objetos se fueron a lo que viene siendo la misma dirección, y vamos a hacer unos pequeños ajustes. Aquí donde dice ir a, en el que viene siendo book, quiero mostrar el objeto. Ahí está. Quiero ponerle, a ver, 50 y 50 para poder verlo. Aquí está. Quiero que esté lo más arriba que se pueda, pero hacia otro lado. Aquí me parece perfecto. Y en vez de que aparezca después de un segundo, quiero que aparezca por el segundo número 2. Y nos regresamos a movimiento. Lo que viene siendo... Ay, discúlpenme. ¿Dónde está? Ir a X, ir a Y. Aquí está. Ya nos está dando la posición que queremos. Esta es la posición que quiero. Esta no. Esta la voy a eliminar. Y listo. Voy a hacer lo mismo con los demás ítems. Quiero igual una posición similar. A ver, muéstramelo. Ahí está. Es igual una posición similar, pero este quiero que lo haga en el segundo número 3. Esto para que no aparezcan todos los objetos a la vez. Ahí está. Y voy a hacer esto otra vez con los objetos escolares. Lo voy a hacer con cámara rápida para no aburrirlos. Y en un momento nos... Ok, ya hice la pequeña modificación a todos los objetos de lo que viene siendo el IRA, y también de los segundos. Hay objetos que van a aparecer hasta el segundo número 10. La batería les estaba explicando los objetos que no son escolares. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, va a restar un punto. Vamos a hacer la pequeña prueba. Tenemos 3 puntos y nos quitó un punto, si se dan cuenta. Vamos a volver a hacer la prueba. La batería estaba más por acá. Ok. Nos quitó un punto, si se dieron cuenta.